Entrevista. Vamos a saludar a la diputada Blanca Osuna. ¿Cómo está? Florencia Gómez, Ezequiel Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buen día. Me hubiese encantado escuchar las payadas, además. No, pero tenemos Nacho, que hace humor acá en el programa, Blanca. Siempre hace algo, bueno, humorístico, desde luego. Entonces, como él estaba ausente, dije, me voy a hacer el vivo yo. Y me dio vergüenza. No. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. La Bueno. verdad, con trabajando mucho y con ganas de definir algunas cosas que de algún modo contribuyan a dar esas batallas que siempre hemos dado, ¿no? La defensa de los intereses de nuestra comunidad, de los más humildes, de los que padecen de algún modo, más o menos, las políticas de este gobierno de Milei y de Frigerio. En ese sentido, si sumamos dos elementos, la sesión de diputados de antes de ayer, en donde, si bien tuvo media sanción el presupuesto, pudieron no votar o descartar ese artículo que volteaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Más ayer esta convergencia, de ese episodio, más la marcha de los trabajadores, esta decisión de postergar el debate de la reforma laboral hasta febrero. Puede leerse, no es una victoria, a veces mucho, pero como una acción en el sentido de eso que usted planteaba. Sí, indudablemente es así. Pero además es importante, no es que no se votó en contra, se rechazó un capítulo que tenía en su articulado cuestiones que eran claves. Efectivamente, la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, que ni siquiera estaban nombradas. Las leyes en general tienen nombre, tienen títulos. Sí. Acá estaban los números, la 27795, 27793, en un articulito que aparecía como perdido, entre comillas. Y sinceramente, el haber votado en contra y no dar la posibilidad a que se deroguen esas leyes, lo que hace es ratificar algo que la Cámara de Diputados, el Congreso en general, el Congreso había confirmado, votando estas leyes, rechazando los vetos, o sea, ratificándolas en varias oportunidades. O sea, no pudieron derogar esas leyes, pero tampoco en ese capítulo pudieron dejar sin efecto la actualización de la asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares, que también estaba ahí, o no pudieron congelar el valor de las pensiones no contributivas, o anular el impacto de los beneficios, que en realidad son subsidios, ¿no?, para quienes habitan zona fría, o no prosperó el arreglo por el cual reconocían deudas de más de 3.500 millones de dólares a grandes grupos energéticos como Pampa Energía o Edenor, Edesur, Central Puerto, en fin. No pudieron imponer beneficios que eran para la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de nuestro país, o la Corte Suprema. Todo eso estaba en ese capítulo 11 que fue votado en contra mayoritariamente. Diputada, un poco estamos ya promediando diciembre, muy cerca de las fiestas, y la verdad es que la actividad en el Congreso está muy intensa, con debates que a veces nos sorprenden muchísimo. Preguntarle en este caso, ¿cómo está viendo esta nueva configuración del Congreso después de lo que pasó en esta última sesión hace 2 días? Y me refiero a situaciones en las que nos encontramos con muchas veces legisladores que no saben qué dictamen están abordando, por ejemplo. El caso de Almirón, una vergüenza. Desde ese lugar le pregunto, ¿qué está viendo en este nuevo Congreso? Pero el caso de Almirón, que fue directamente un desastre. Pero si ustedes, la verdad que la sesión era intensa, pero hay diálogos donde el presidente de mi bloque, Germán Martínez, le consulta, porque esto es típico, digamos, le consulta al presidente del bloque de la Libertad Avanza, Bornoroni, o al presidente de la comisión, Venegas Lynch,
le hace una pregunta puntual sobre un artículo y no saben responderle, ignoran. O, por ejemplo, cuando hicieron las presentaciones, pero miren, eso está grabado, la verdad que, claro, en el fárrago de tantas horas se puede perder, pero es importante que se sepa, porque cuando usted planteaba, se asombran del trabajo, de las cosas, la verdad que el rol que tienen los comunicadores en los medios para dar a conocer, la gente se asombra porque si no, no se entera. Entonces, cuando uno se entera de que en realidad están tratando algo que te va a afectar, en tu vida, en lo cotidiano, en tus necesidades, la verdad que es tremendo, indigna. Creo que algo de eso empezó a pasar. Bueno, la movilización de ayer creo que es una muestra. Y creo que las movilizaciones de los universitarios, que además ayer participaron también, porque saben lo que implica que se caiga el financiamiento de las universidades, y ni qué decir las personas con discapacidad y sus familiares. Es que totalmente. Bueno, y un poco relacionado a todo esto que estamos planteando y que plantea usted, que plantea Florencia, la práctica legislativa, usted es una de las legisladoras con más experiencia en el Congreso, la práctica legislativa es, iba a decir absurda, pero quizás sea premeditado, porque este famoso capítulo 11, el famoso capítulo 11, era un cambalache en donde derogaba 2 leyes que habían sido votadas, 2 veces afirmativamente y 2 veces rechazando vetos, en 2 oportunidades, podemos decirlo. Pero porque exige estudiar y trabajar. Los fondos extra para la ciudad autónoma metidos ahí para de ese modo condicionar el voto de otro legislador. Bueno, esas prácticas legislativas son absurdas, digamos. No sé si pasado esto que va a tener que hacer un gran digesto poniendo en orden la cosa, es muy raro. Hay artículos, nos decía el otro día un abogado laboralista del famoso DNU 70 del año 23, que aunque favorece a algunos empresarios, ni siquiera se han animado a utilizarlo porque saben que es muy endeble jurídicamente. Bueno, yo creo que en ese sentido, Ezequiel, la verdad que hay una práctica que lo que interesa y lo que importa, pero por una cuestión no de agresión política, sino de interés ciudadano, de formación política, es importante dejar en claro. Por ejemplo, ¿cuál es la razón? Y yo creo que interpelar a los legisladores, que cada legislador dé cuenta, porque cualquier trabajador, lo hace usted, lo hace Florencia, lo hace la intendenta, lo hace cualquiera que tiene una tarea pública y que debe dar cuenta de cuál es su función, y si sale mal queda expuesto y uno tiene que ver cómo rezarse ese daño. Pero en este caso, en el caso legislativo, la verdad que creo que es una gran tarea que todavía está pendiente profundizar. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que llevó a la expresidenta del Consejo de Educación, que hace 10 días que estaba al frente del Consejo, votar positivamente un capítulo donde estaba incluido el artículo 30 que deroga el financiamiento que tiene la Ley de Educación Nacional, o deroga el fondo de las escuelas técnicas? ¿Qué razón? Que lo explique. Y cuando a veces, porque eso lo dice el presidente, dicen no hay plata, ¿por qué? Si hay poca plata, demos por cierto que hay menos plata. Si eso sucede, ¿por qué los estudiantes o los más pobres o los discapacitados deben pagar eso? ¿Y por qué, por ejemplo, se eliminan impuestos internos para autos de lujo, para embarcaciones, o se disminuye el tributo a bienes personales, que en esa alícuota solo la pagan las personas más pudientes? Digo, hay una tendencia del gobierno, de las políticas actuales que bancan los socios de Milei desde luego, pero también Frigerio, bueno, también evidentemente Fregonese. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Yo le preguntaba al diputado Morchio, de nuestra provincia, de Gualeguay,
¿Cuál es la razón por la cual vas a votar en contra de una ley tan importante como es la de emergencia para los discapacitados, para las personas en discapacidad? ¿Cuál es la razón? No la sabía decir, no la quería decir o le daba vergüenza decirlo. Y yo creo que ese es el interrogante que de algún modo también debe responder Frigerio, que debe responder Troncoso, que debe responder Fregonese, Schneider. Me parece que esa práctica hay que instalarla para que cada cual dé cuenta de por qué hace determinadas cosas. Sí. Diputada, justamente usted hace un minuto nada más hacía mención bueno, a la Ley Nacional de Educación Superior, la cuestión del presupuesto universitario. Y yo voy a apelar un poco también a su conocimiento en el tema, que empezó a mencionarse o empezaron a aparecer algunas características que puede llegar a tener una reforma educativa. Pensando en algunos elementos, ¿no?, que aparecen allí, como de educación de los chicos en la casa, con los papás, que yo entiendo que tiene que ver también ahí muy fuertemente una matriz ideológica, y eso a veces puede ser un poco serio. Es decir, la escuela al día de hoy, como funciona, hay una planificación de saberes, es decir, hay toda una cantidad de programas que respetan contenidos. Entonces ahí me hizo un poco de ruido. No sé si está siguiendo un poco el tema, si está al tanto de lo que puede llegar a debatirse en torno a esta reforma. Sí, a tal punto estoy al tanto que yo participo de las asambleas del Consejo Federal de Educación y lo hago en representación de mi bloque y como autoridad del tema económico de mi bloque. Y la verdad que sí, le requerí, porque esa asamblea la preside Torrendel, que es el secretario de Educación, digamos, un ministerio disminuido, descabezado, con una ministra que jamás ha hablado de educación porque no sabe nada de educación. Bueno, pues bien, quien en esa pequeña cabecita que quedó, Torrendel, está expuesto en cada asamblea a que los ministros de las distintas provincias, pero no es que me lo cuentan, yo lo vivo, estoy ahí, digamos, le reclaman cosas concretas. ¿Qué es una cosa concreta? Los programas de libros, de computadoras, de los pisos tecnológicos que no llegan, de apoyos a programas de formación docente. Miren, el que está al frente de formación docente del FONIT es de acá, es el que era presidente del consejo, y es una vergüenza, porque dibuja, claro, Martín Müller, dibujan programas sin recursos, y eso en política pública es imposible, pero además la Constitución establece que el Estado financie la educación. Yo creo que este proyecto, y yo lo consultaba, le preguntaba a Torrendel, además lo hicieron distintos ministros en la Asamblea 148, que se hizo esta semana, justamente, se hizo el martes, el día martes de esta semana que está terminando fue la Asamblea 148. Ahí los ministros le consultaban. Entonces, como empieza a dudar y a decir, bueno, no es nada, es algo, no sé, como que no terminan de hacerse cargo, pero es efectivamente la idea del gobierno. Si yo tengo que definir ese proyecto de ley que hoy está reconocido públicamente porque está en la página web del Gobierno Nacional, en lo que es el Consejo de Mayo, ahí está publicado todo el texto. Entonces, yo creo, la preocupación, por supuesto que está. ¿Y cuál es la preocupación? Que el Estado se corre, que el Estado se empieza a lavar las manos y empiezan a querer justificar por ley algo que en la práctica hacen, que es no poner recursos a educación. Eso afecta a millones de niños, niñas, de jóvenes, de estudiantes. Nada más los universitarios son más de 2,5 millones. Nada más. O sea, si estamos hablando de la educación obligatoria, son muchos más. Y entonces, bueno, ¿a quién va a afectar más? A los más pobres. Porque hay quienes, por razones económicas, de situación familiar, pueden resolver de alguna manera la educación de sus hijos. Pero en realidad eso distorsiona el sentido constitucional
del derecho a la educación, que en la Argentina es histórico y es valioso, ¿no? Sí, claro. Y se dan, no un comentario, más que una pregunta, se dan estas distorsiones que correlacionan, que machean con el sentido común, algunas veces, en donde dicen, bueno, ok, sancionan ley de financiamiento universitario y no dicen de dónde sale la plata. Ok, Claro, pero perdón, le agregaba, pero es una práctica legislativa similar a cuando Bullrich promueve leyes penales que que necesitan más cárceles, que por supuesto la reglamentación dice la dispondrá el Ejecutivo, porque así es la práctica legislativa en general. No, pero en el presupuesto, en las planillas del presupuesto, esos recursos deben estar. Lo que hacían al al derogar esta ley, era quitar de las planillas esos recursos. Ahora, al mismo tiempo, tampoco dicen, digamos, eliminar impuestos Ese es el otro internos aspecto, totalmente, claro. para objetos suntuarios o suntuosos, tiene un costo fiscal, digamos, usted le está sacando recursos al Estado. Bueno, ¿qué lo reemplaza eso? ¿Qué lo reemplaza? La educación de los pobres o los remedios de los que tienen enfermedades crónicas, eso lo reemplaza. O sea que es absolutamente perversa las decisiones que el gobierno están tomando. Por eso yo pienso, bueno, los pueblos no se suicidan y debe haber una reacción. Creo que esa reacción es el reclamo, como el que vimos ayer, como el que seguramente vamos a ver, confío en eso, no en particular por una posición estrictamente partidaria, sino de defensa de los intereses de nuestra comunidad, la comunidad que nosotros representamos. Le dejo los últimos minutitos de la charla, si quiere dejarle algo para la audiencia en general, particularmente de Paraná, donde fue intendenta, conoce muchísimo. Yo creo, terminamos un año complejo, difícil, en diálogo con la intendenta de nuestra ciudad y con intendentes de pueblos de Entre Ríos. En realidad, la situación que se padece por la falta de recursos para obra pública, para cuestiones básicas, digamos, estando en la intendencia uno tiene que atender cuestiones que todas, absolutamente todas, requieren recursos. Esos recursos provienen de la coparticipación municipal, pero además de programas específicos que históricamente el gobierno nacional o el gobierno provincial ha adoptado. Eso que desaparezca de un plumazo hace que la gente se sienta mal, que haya cosas que no están, que son necesarias. O sea que me parece que en ese frente hay muchas cosas para hacer. Al mismo tiempo, yo creo que los ejes que han tomado fuerza en reclamos y que no son invento, ¿no? Las movilizaciones de los jubilados y de las personas con discapacidad y de las y los estudiantes o de los trabajadores ayer tienen que ser, nos están golpeando la puerta quienes necesitan solidaridad. Me parece además que hay un tema gravísimo a nivel provincial que es una olla a presión, que es el tema de Oser, el agravamiento de la calidad de los servicios, malos servicios, cada vez peor. También, digamos, no se puede sostener mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque los entrerrianos y entrerrianas han tenido una obra social mejor. Imperfecta, seguramente, como todo servicio público, pero no se puede volver atrás en un tema tan delicado. Y ahora el gobernador plantea la reforma de las políticas de jubilaciones y pensiones en la provincia. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué, digamos, si nosotros ponemos negro sobre blanco de las decisiones que el gobernador está tomando, ahí se encuentran los negocios con la empresa PTP Warren en Ibicuí, o se encuentran, por ejemplo, favores a determinados sectores? ¿Y por qué entonces se va contra los que necesitan de remedios, calidad de atención, con el Oser,
en una degradación donde se trasladan porteños a la provincia a manejar lo que se mantiene con los aportes de las y los entrerrianos, o por ejemplo lo que puede suceder con la caja de jubilaciones de Entre Ríos. Entonces, la verdad que cuando uno ve eso dice, bueno, nos queda mucho para hacer, para reivindicar cosas que sentimos que tenemos derecho. Y en eso, la verdad, en lo personal, yo voy a estar ahí, defendiendo, explicando, votando en contra, votando a favor proyectos, pues nosotros hemos hecho un proyecto de presupuesto desde el bloque Unión por la Patria, y no son locuras, porque hemos gobernado y sabemos cuando hay dificultad, pero que no nos corran diciendo que la meta es el equilibrio fiscal cuando presentan un proyecto de presupuesto que esconde algo, digamos, que es el pago de los intereses de la deuda, y que entonces muestran como meta un equilibrio que hoy no existe, y ponen a pagar a los más humildes, a los más frágiles, a los más pobres. No, señor, nosotros en ese sentido vamos a estar firmes y vamos a dar las batallas que haya que dar, porque la justicia social es parte de una vida digna, es componente de la dignidad de la vida, y en esto nosotros vemos un resquebrajamiento de esas condiciones que nos llevan a un agujero, la verdad, terminal, violento para todos. Se salvarán algunos, evidentemente, los amigos de Frigerio, los amigos de Milei, pero no creemos que una comunidad como la entrerriana se merezca eso. Blanca, gracias por haber hablado con nosotros y bueno, durante todo el año también, por supuesto, compartir. Le dejamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, que pasen bien estas fiestas y mucha fuerza y mucha esperanza, porque se puede vivir mejor. Gracias, hasta luego. Blanca Osuna pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Pausa rapidito, dale.